Muy buenas a todos, jugadores, jugadoras, ¿qué tal? Este es nuestro primer vídeo desde el observatorio, donde vamos a mostrar un Lorcana más competitivo y queríamos empezar, en este caso, con un mazo diferente en el meta, algo más único, con el que conseguimos llevarnos un top 8 timidín. La idea principal la tuvo Jeff Ninja Harley, ha sido inspirado en un mazo que creó y que publicaron en la plataforma de Index. Se alteró un poquito y bueno, la verdad es que es un mazo totalmente único. De momento no se ha visto mucho, sobre todo con esta combinación de colores Blue Steel, una combinación que personalmente me encanta. Creo que es un mazo, una combinación muy divertida. Entonces la idea es explicaros absolutamente pues todas las pequeñas triquiñuelas, los pequeños trucos y sobre todo para que lo podáis probar en vuestros championships respectivos, ya que estoy completamente seguro que vais a sorprender a más de uno. Vamos a empezar con la explicación de todas las cartas. Una por una, iremos analizando a ver si existen otras opciones, cuál es su rol dentro del mazo, para finalmente poder comentaros un poco las líneas principales, game plan y demás. Para empezar llevamos Develop Your Brain, una carta muy conocida, sobre todo en mazos más control. En este caso llevamos 3 copias, sobre todo porque necesitamos o queremos tener una salida un poco más agresiva que en otras variantes de Blue Steel, ¿no? Donde buscan más el ramp. Vamos a ver que aquí no es para nada obligatorio. Eso sí, contra ciertos decks, contra ciertos matchups, vamos a querer buscar y encontrar ciertas herramientas para poder atracarles. Como dato curioso, en una de las partidas de este Championship conseguíamos finalizar en turno 6, ya que nuestro rival, pues en ese caso, se briquea un poco y nosotros aprovechamos y corremos mucho. Entonces, a continuación tenemos Vision of the Future, otra carta que conocemos, en este caso solo 2 copias. La vamos a usar muy tímidamente para encontrar justo la carta que queremos para finalizar. Ese es el motivo por el que no queremos llevar 4. Con 2 ya nos parece totalmente correcto, ya que generalmente vamos a ver que somos una Blue Steel no agro, pero sí queremos llevar un poco la iniciativa durante toda la partida. Después, como única carta, en este caso de ramp en turno 2, vamos a ver que no llevamos a tipo, llevamos Sail. Una carta muy buena, por supuesto, que puede acompañar perfectamente a esos costes 1, como hemos visto ya el Develop. Ahora a continuación veremos a Mulan, otro de los costes 1, el cual va a poder acompañar este Sail, que nos va a permitir rampear y acelerarnos para buscar ese turno 4 generalmente muy interesante. Veremos que existen otro tipo de líneas y de momentos donde podríamos llegar a querer utilizarlo, pero de base, como siempre, en turno 2 carta muy, pero que muy buena. Como removal en área, en este caso, sobre todo enfocándonos contra ciertos matchups como podrían ser perros, como podría ser incluso Green Blue una vez que nos juegan esos Prince Philip de coste 3 con Ward, que no podríamos gestionar de otra manera. Llevamos 2. Como dato así más gracioso fue justo el mazo que nos eliminó, en este caso del top 8, que fue con triple Prince Philip en mesa y no conseguimos ver ese Spooky Sight justo en el momento adecuado. Una lástima, fue una gran partida, la verdad, que disfrutamos muchísimo, tanto yo como mi rival. Un saludo por si nos está viendo. Es una carta que no vamos a querer ver siempre, que por suerte pues tenemos cartas como Mulan que nos van a permitir sacárnosla de encima y vamos a conseguir además, si no, rampearnos nosotros de una forma bastante exagerada, porque como tímidamente ya se ha podido ver, nos vamos a aprovechar mucho de la mecánica de boost, ¿vale? Y entonces recordemos que cualquier personaje que tenga cartas debajo, ¿no? Ya sea porque se ha usado boost o por cualquier otro motivo, se vaya a la tinta, pues todas sus cartas debajo también van a ir a la tinta. Entonces este Spooky Sight, aunque parezca que no, puede casi servirnos como una manera de ahorro, en este caso, de cartas que van a tener que ir a la tinta, y por lo tanto todos nuestros robos naturales de inicio de turno van a ser robos jugables, ¿no? Al menos. Muy interesante esta visión que iremos comentando durante todo este análisis. Como personajes ya nos vamos a meter con el primero de todos, Mulan,
Un coste uno increíble, creo que es una de los costes uno que más me gustan, ¿no? Esa capacidad de mejorar la mano desde el primer momento, nos permite quitarnos cartas que no queramos para ese matchup, ya puede ser por ejemplo Spooky Side, ya puede ser quitarnos un Thunderbolt, que es una carta no tintable, pero que al final es un target muy claro de Úrsula, por ejemplo, es muy fácil que nos ayude a controlar las cartas de disrupción, disrupción de mano del rival, y entonces en este caso es una carta que vamos a querer ver siempre en nuestra mano inicial, que incluso contra muchos matchups lo pondremos por delante de Develop, por supuesto. Luego de coste 2 tenemos a Doc, un gran motor de robo, ¿no? En este caso, uno de nuestros draw engines de coste 2. Vamos a llevar siempre 4 copias. Carta muy, pero que muy buena, esté donde esté. Además, vamos a ver que es un mazo que se aprovecha bastante bien de la tinta y por lo tanto Doc, siempre que entre, va a causar estragos a nuestros rivales. Y ya empezamos con cosas un poco más spicy, donde esto obviamente es una de las cartas que más jugadores rivales os van a preguntar por ella, ¿no? Pero siempre van a querer leerla, obviamente. Donde es un Mickey Mouse, un coste 2, 3-2, lorea de 1, y nos dice que cuando questea se coloca la carta del top del deck debajo suyo, como si fuese la mecánica de boost al questear gratuitamente. Y sobre todo, cuando este personaje es banisheado en un challenge, puedes colocar todas las cartas debajo suyo en otro personaje o localización. En este caso no jugaremos localizaciones, pero sí que lo podremos colocar sobre un personaje. Entonces, esta es una de nuestros motores principales, donde siempre lo vamos a querer jugar en turno 2, generalmente contra cualquier matchup. Es muy bueno, al final cumple con los stats, permite hacer frente a personajes al final, como por ejemplo el Christopher Robin de coste 2, de la Purple Steel, la Calhoun también, y nos va a permitir correr lo suficiente de uno en uno, pero busteando. Y aquí viene la parte interesante del combo, nos vamos a saltar un segundito a Morty Field Mouse. Una carta súper divertida que también os van a pedir leer, y sobre todo si no lo hacen vuestros rivales van a sufrir mucho. ¿Por qué? Un coste 3, 3-3, lorea de 1, como vemos le faltaría un puntito en los stats para cumplir, pero que nos dice que una vez por turno, siempre que coloquemos una carta debajo de alguno de nuestros otros personajes, colocamos la del top debajo suyo. Y además nos dice que por cada carta debajo gana +1 de lore. Muy interesante porque al final, en la propia curva natural de este deck, en turno 2 vamos a jugar a Mickey Mouse, en el turno 3 vamos a jugar a Morty, y por lo tanto questeamos con Mickey Mouse, se triggerea, se pone una carta debajo de Mickey Mouse, y como hemos colocado una carta debajo de Mickey Mouse, colocaríamos una debajo de Morty. Lo que significa que en turno 4, cuando volvamos a questear con Mickey Mouse, se nos colocaría una segunda carta y por lo tanto Morty ya estaría questeando su primer questeo posible, sería de 3. Lo que significa que al final ya tenemos 5 lores que hemos generado entre solo estos dos personajes, y que además nuestro rival va a tener que contestar a Morty sí o sí. Lo que nos abre una línea bastante chula, donde si nos contestan a Morty y acaban con él, podemos entrar justo a continuación, ya sea con Jiminy Cricket, una carta de coste 3, 3-4, con un boost 2, loreando de 1, que dice que siempre que coloquemos una carta debajo suyo, podremos colocar una del descarte a la tinta. ¿Qué significa? Que si al final nos atacan a Morty, nosotros vamos a poder seguir metiendo presión con Mickey Mouse, vamos a poder bajar a Jiminy Cricket, que nos va a seguir dando tinta, o por lo contrario, entraremos con Fairy Godmother, una carta también increíble, un coste 4, 3-5, bustea de 3, lorea de 1, que en este caso tiene un efecto un poquito más gambling, un poquito más divertido, donde dice que siempre que se le ponga una carta debajo de este personaje, podemos eliminar, podemos banishear un personaje objetivo del oponente en este caso. Si lo hacemos, va a revelar el top del deck. Si es un personaje o un ítem, se va a jugar gratuitamente, de lo contrario irá al bottom. ¿Por qué es interesante toda esta curva que comentábamos? Al final, en el turno 2 vamos a jugar a Mickey Mouse, en el turno 3 vamos a jugar a Morty. Como comentamos, si estamos questeando, nuestro rival no le va a quedar otra que primero responder a Morty, porque de lo contrario, si no le responden, vamos a seguir generando muchísimo valor, sobre todo muchísimo lore. Ya hemos visto que su primer questeo va a ser de 3, y por lo tanto el siguiente podría ser de 3 o más, ¿no? 3 o 4 incluso. Por lo tanto,
si nos contestan a Morty, existe el riesgo por parte de nuestro rival que nosotros queramos incluso hacer un challenge con Mickey Mouse, sacrificarlo y colocar en ese caso las dos cartas, ya sea debajo de Jiminy Cricket o ya sea debajo de la Fairy Godmother, consiguiendo así triggerear ambos efectos, ya sea un doble ramp o ya sea, en este caso, un doble banish que, por supuesto, puede salir fatal o puede salir muy bien. Hay que decir que en el meta actual hay pocas grandes amenazas, ¿no? En los mazos, al final, cartas de coste alto que tengan un efecto al entrar potente, no hay tantas. Por lo tanto, en este caso, Fairy Godmother de verdad no siempre lo vamos a pagar, pero más o menos una vez por partida, dos veces por partida incluso, lo he acabado utilizando. Bastante útil porque nuestro rival va a tener que jugar mucho en torno a esto. Siempre va a tener un miedo de jugarnos cartas de coste alto, porque al final nosotros solo por 3 o incluso por menos, en el caso de tener un Mickey Mouse en mesa u otras cartas que ahora vamos a comentar, estaremos utilizándolo como removal. Por lo tanto, Fairy Godmother es una carta que va a generar amenaza. Una de las cosas interesantes por las cuales creo que jugar esta carta actualmente está muy bien, sobre todo, es por esos 5 puntos de vida que tienen, que al final permite pelear muy bien a cualquier steel. No existen mazos que respondan a 5 de vida rápidamente y sobre todo en la curva. Recordemos que además teníamos el Sail, por lo tanto Fairy Godmother puede entrar perfectamente en turno 3. Y además estamos colocando un Singer para nuestros 4 Thunderbolts que vamos a llevar, lo que significa que es muy fácil que acabemos teniendo uno en mano y por lo tanto una de las amenazas que planta nuestro rival para intentar parar nuestra agresión, en este caso con Mickey Mouse y Morty, lo vamos a tener muy cómodo, muy cómodo. Además, como removal, que va a acompañar a todos los personajes que vamos a comentar justo a partir de este momento, tenemos Let It Go, ¿no? Un coste 5, una reimpresión que tuvimos hace bien poco, que al final, al ser una canción, pues cualquier personaje de coste 5 o más en este mazo lo va a poder cantar, que lo que hace es colocar el personaje objetivo en la tinta. Podríamos cantarlo sobre nosotros, sobre un personaje busteado, recordemos, como hemos dicho, serían todas las cartas a la tinta, no va a ser lo que queramos hacer generalmente, aunque bueno, contra Tomagos podría llegar a ser incluso interesante, al menos es una opción. Pero siempre lo vamos a enfocar contra nuestros rivales. Carta buenísima que, ¿quién la va a cantar? Pues vamos a empezar un poco con las cartas buenas, las cartas que al final lo que queremos hacer es que cierren la partida. La primera de ellas es Scuttle, un coste 5/5/5 que lorea de 2 con Ward. Muy pesado. Muy enfocado contra Blurple, contra Purple Steel, contra Green Blue, que son un poco los decks que podríamos encontrar en el meta actual más lentos. No tienen manera de responder cómodamente. Sobre todo para Blurple, por ejemplo, se le hace un poco cuesta arriba. Tiene que sacrificar bastante mesa. Últimamente estamos viendo más demonas de coste 4, ¿no? La 4/6 con Challenger. Creo que es un acierto que lo pongan, porque de lo contrario, intentar responder a este tipo de cartas se les hace muy, pero que muy complicado. Luego tenemos Pete, es un poco, podríamos llamarlo el Dumbo azul, es una carta increíble, coste 5/5/5, lorea de 1, que además va con la mecánica de boost, que como comentamos es una mecánica que nos aprovechamos en todo el mazo, que al final dice que cada vez que cuestea miraremos el mismo número de cartas, igual al número de cartas que él tenga debajo. Podremos colocar una en la mano. Al final lo que nos permite hacer es ir profundizando y encontrando las siguientes piezas. ¿Por qué es importante? Porque como hemos visto, queremos nosotros agredir en este inicio de partida con personajes como Mickey Mouse, como Morty, colocamos en este caso a Fairy Godmother o a Jiminy Cricket también, por ejemplo, para después, en ese punto que nos estamos quedando sin cartas, necesitamos esas draw engines, como en este caso puede ser Pit, increíble, que nos va a permitir seguir buscando las cartas para cerrar esa partida. A continuación tenemos una carta buenísima, increíble de la Blue Steel, donde se juega siempre por 4, en este caso incluso me planteo bajarla un poco, no mucho, como máximo me plantearía bajarla en una unidad y quedándonos a 3, que es Tinkerbell, ¿no? Un coste 6, 4, 5, que shiftea de 4, no nos olvidemos que puede shiftear sobre ella misma, que es una jugada que en varias partidas
tuve que utilizar, entonces muy interesante. Lorea de 2, cuando entra al campo hace 1 de daño a cada personaje enemigo, y además cuando consigue vanishear en un challenge a un personaje rival hace 2 de daño a otro personaje enemigo. Una carta muy buena que nos va a permitir paralizar mesas, sencillamente. Una vez que toca la mesa, nuestro rival no se va a girar y nos va a permitir hacer nuestro juego. Y sobre todo, viendo que tenemos un mazo con personajes de coste alto, con personajes con ward, que no es fácil que responda, y sobre todo con removals naturales, como podría ser Fairy Godmother, que al fin y al cabo es una amenaza, que cada vez que nuestro rival juega una carta de coste alto va a sentir esa amenaza de que puede ser en cualquier momento eliminada, por poco, ¿no? Al final, pues significa que Tinkerbell nos va a dar ese tempo, nos va a ayudar muchísimo. Como draw engine principal tenemos a Goliath, un coste 6, 6, 5, lorea de 2, es una gárgola, por lo tanto tiene la habilidad de Stone by Day, ¿no? Que no se va a poner ready si tienes 3 cartas o más, no va a ser nuestro caso, generalmente vamos a jugar con 2 o menos una vez que toque mesa. Eso sí, al final del turno de ambos jugadores se van a tener que quedar con 2 cartas, ya sea descartando, ya sea robando. Es una carta que nos va a permitir tener fuelle durante toda la partida, debido a que cuando toque mesa no solo se está enfrentando a Goliath, nuestro rival, sino que se está enfrentando a un coste 5, como puede ser Scuttle o Pit, que no está nada mal, tiene muy buenas estadísticas, y tiene que además responder a ese Mickey Mouse, a ese Amorti, a esa Fairy Godmother, ¿no? A muchas cartas que todas ellas en conjunto tienen muy buena sinergia. Por lo tanto, al final le estamos diciendo a nuestro oponente, tienes que elegir. Si nos quitas el robo, te seguimos presionando por otro lado. Y si nos están frenando, pues no le va a quedar otra que aceptar que nosotros vamos a seguir robando muchísimo. Otra de las cartas que más van a sorprender a vuestros oponentes, Scrooge McDuck. Me encanta, es una carta increíble que sorprende. ¿Por qué? Porque es un coste 6, 4, 6 con shift de 4. En este caso no nos vamos a aprovechar mucho del shift, siendo sinceros. Lorea de 2, pero que cuando entra coloca una carta debajo de cada uno de nuestros otros personajes. Y a todos estos les da ward. Recordemos que ward es que nuestro oponente no puede seleccionarlos excepto para hacer un challenge. ¿Qué significa? Que este Scrooge McDuck en curva nos permite potenciar a Pete, por ejemplo, permitiéndonos cuestear y buscar una carta más. Nos permite hacer trigger a Fairy Godmother, eliminando una amenaza que pueda haber en el campo. Además de eso, hace que Morty cueste de 1 más. No solo eso, sino que Jiminy Cricket consigue rampearnos de 1. Y, en pequeño detalle, tenemos a Mickey Mouse que, bueno, que ya sabemos que en un challenge coloca la carta en otro personaje. Entonces, al final, como vemos, es una carta Scrooge McDuck con muchísima sinergia con todo nuestro mazo. Es increíble, la verdad. Sorprende mucho porque es una carta que al final tu rival tiene que calcular que va a llegar, ¿no? Sobre todo, la primera vez no lo puede hacer, entonces la primera siempre va por sorpresa. Ofreces protección a toda tu mesa contra cualquier carta, como un Strength of Raging Fire, como un Thunderbolt, como un Let It Go, incluso como Hades, ¿no? Que hay muchos en el meta. Ofrece esa protección a toda tu mesa, pero es que además tiene una combinación increíble con uno de nuestros grandes finishers, el motivo por el cual juego este deck, que está Tamato. Un coste 7, 6-6, bustea de 2, tiene ward por sí mismo, lorea de 1, ahora bien su habilidad es que siempre que se coloque una carta debajo de uno de tus personajes o localizaciones, en este caso personajes para nosotros, este personaje gana 1 de lore. ¿Qué significa eso? Que si tenemos 3 personajes, jugamos a Scrooge McDuck y colocamos 3 cartas, nuestro Tamatoa va a conseguir más 3 de lore poniéndose el mismo A4. ¿Qué significa? Que al final aquí tenemos un gran combo, un gran combo increíble que cuando nosotros nos vayamos haciendo la mesa más ancha, con un Tamatoa en mesa, un Scrooge McDuck sencillamente va a acabar la partida. En un mismo turno creo que conseguí, mi récord estaba a pasar de 4 lores a 20 directamente, en un único turno, gracias a Mickey, gracias a Morty y gracias obviamente a Tamatoa finisheando con él, increíble, la verdad. Como vemos es un mazo con muchísimas sinergias.
La curva principal, ¿no? La hemos ido comentando, pero vamos a repasarla rápidamente. Buscaríamos un turno 1 de Mulan, siguiéndolo con un turno 2 de Mickey Mouse. Continuamos con un Morty en turno 3. Si podemos, obviamente, Fairy Godmother turno 4 creo que es muy, pero que muy bueno. De lo contrario, muchas veces pagando directamente el Thunderbolt y permitiendo hacer que Mickey Mouse y que Morty se pongan a correr ya es suficiente. Para un turno 5 de Pit o Scuttle, generalmente nos va a interesar muchísimo Pit en momentos iniciales de la partida para conseguir tener ese Draw Engine en mesa. Y finalmente para un turno 6 de bajar a Goliath, o si podemos obviamente finalizar con un Scrooge McDuck en algunas partidas, se puede llegar a hacer en turno 6, sobre todo si nuestro rival no responde muy rápidamente a uno de los mejores corredores que tenemos aquí, que es Morty. Por otro lado, podemos buscar líneas un poco más pasivas que pueden ser bastante interesantes contra mazos más agresivos que nosotros, buscando ese turno 1 de Mulan para poder combatir la mesa en momentos iniciales, un turno 2 de Ramp, de Sail, que al fin y al cabo es interesante, para hacer el turno 3 Fairy Godmother. Al hacer una Fairy Godmother estamos asegurando plantando un Singer, que en este caso es el Thunderbolt, a muy malas podremos usar su habilidad a continuación, pero sobre todo esta línea nos posibilita que el turno 4, en este caso a 5 tintas, obviamente jugar Scatter, jugar Pit es una opción, pero otra de las mejores jugadas o de las jugadas que más interesantes se ponen, sobre todo porque en esos momentos estamos con 3 cartas en mano, 4 en ciertos casos, buscamos jugar un Jiminy Cricket busteando el mismo turno, con lo cual conseguimos una tinta adicional y ya se nos abre a 7 tintas para poder colocar un Tamatoa a continuación, para poder colocar pues tranquilamente una Tinker más un Develop y ahorrándonos así una carta de nuestra mano, consiguiendo reutilizarla desde el descarte. Increíble Jiminy Cricket a 5 tintas, hay que decirlo, al final recordemos que cualquier carta que nosotros coloquemos en la tinta que no provenga de nuestra mano es una carta menos que tendremos que gastar y por lo tanto una carta más que tenemos para jugar absolutamente toda la partida. Por eso mismo Spooky Sight generalmente en turno 5 o 6, depende de si hemos conseguido rampear o no, es muy interesante, aunque nos coloquemos a nuestras propias cartas en la tinta, debido a que con cartas como Goliath, que nos permiten llenarlos en la mano turno a turno, y que sobre todo nuestro rival debe responder, de lo contrario, si cada turno que no lo haga nosotros habremos jugado 2 cartas, y que como podemos ver tenemos cartas muy pero que muy pesadas, ¿no? Scuttle es una carta que a cualquier deck le va a costar siempre gestionar. Cartas como Pit, que además no solo es que es una 5-5, sino que nos va a permitir seguir profundizando, y creo que eso es increíble. Y obviamente siempre existe la amenaza de poder bajar un Scrooge, colocar toda nuestra mesa con Ward, y eso nos puede dar una tranquilidad, sobre todo a la hora de hacer grandes combos. Como vemos, es un mazo que va a 61 cartas, se podrían cambiar algunas de ellas. Solo llevamos 13 no tintables, creo que eso nos permite hacer mulligans bastante agresivos hacia la salida que hemos comentado. Podríamos hacer cambios como bajar alguna Fairy Godmother, colocar en este caso otras cartas como Cinderella en casos más clásicos. Si no tenemos Cinderellas, pues podríamos incluso plantearnos Bella, debido a que al final, como vamos a estar corriendo con Mickey Mouse y con Morty, nuestro rival debe responder, cartas como Bella nos van a permitir conseguir esa tinta adicional. Además, si hay cartas debajo, algo que nos llevamos, por supuesto. También podríamos colocar cartas como Hades en su lugar. Se podría bajar el Spooky Sight si no esperamos tener mucho agro por la zona, bajar algún Thunderbolt incluso para colocar algún Hades, el Let It Go, podríamos bajarlo un poquito a 3. Se podrían sustituir los números de la Tinkerbell con el Goliath, podríamos cambiar, llevar 3 Tinkers, 4 Goliaths. Creo que sería un cambio que nos daría un poco más de solidez a la hora, en este caso, del robo. Pero en líneas generales, como vemos, es una Blue Steel donde
vamos a buscar esa agresión en turnos iniciales cuando no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Los jugadores que llevamos tiempo jugando Blue Steel, generalmente empezamos la partida aceptando que vamos perdiendo, no pasa absolutamente nada, y ya en momentos medianos, en ese mid-late game, ¿no? Turnos 5 hacia adelante, 4 hacia adelante, es cuando empezamos a recuperar la mesa, a recuperar la situación y encontrarnos más cómodos. En este caso, eliminamos un poquito de late y buscamos agredir al principio de manera a setear una mesa suficientemente pesada como para que nuestro rival no esté cómodo y cerrarla rápidamente con personajes con ward o personajes que causen un gran impacto en mesa. Creo que es un mazo único, un mazo que no se ha descubierto del todo. Muchísimas gracias a Jeff Harley. Increíble ese buildeo donde a partir de aquí pues podemos jugar, podemos idear nuevas estrategias. Creo que es un mazo increíble que recomiendo muchísimo probarlo. Espero que nos encontremos por algunos lados. Nos vemos.